Déjenme comentarles, el día de ayer Citigroup decide no vender en México la parte de Banamex. Hoy el Congreso de Perú declara al presidente de México persona non grata. Y la pregunta para poner el tema sobre la mesa, ¿qué percepción tienen de nuestro país en el extranjero? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, la pregunta está puesta y el tema sobre la mesa es todo suyo. Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, es un tema interesante lo que nos pone sobre la mesa en este momento, Eduardo. Sí, de alguna forma, ¿cómo nos ven, cómo nos perciben desde el exterior con tantas cosas que están pasando actualmente, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la venta del grupo Banamex, con lo que sucede actualmente con el Congreso de Perú, que declara no grato a nuestro representante allá en este país, en donde hay de alguna forma tantas cosas que ver en lo interno y en lo externo, Víctor. Y por un lado, sí, bueno, pues con toda la problemática que se tiene en nuestro país, que a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo en estos aspectos concretamente con lo que estamos comentando, el tema de Citibanamex? ¿Por qué desiste el grupo de Germán Larrea, sí, de la compra del grupo Banamex? ¿Sí? ¿Por qué el gobierno mexicano dice, nosotros lo podemos comprar cuando están en la creación del Banco del Bienestar y que de alguna forma le falta consolidación? En fin, hay cosas que están sucediendo y que muchas veces para los ciudadanos de a pie como nosotros nos cuesta trabajo entender qué es lo que pasa en este tipo de política interna y de política externa. Así es, Raúl, es un auténtico circo de varias bandas, donde hay varias historias, donde ni tú, ni yo, ni la mayoría de los ciudadanos tenemos acceso a la información como tal y tenemos que atenernos a las versiones, a los rumores, a los boletines, a la información que dan las empresas, que también están permeadas de su propia política interna pública para manejo de imagen. No me queda a mí claro, y creo que vamos a discutir durante mucho tiempo, quién fue quien se salió de la jugada. Si el señor Larrea, que tomó la decisión de decir ya no arriesgo mi capital, como ese Twitter que se filtró y algún economista y que después fue desmentido y que pues no sabemos a cabalidad si lo dijo o no, de que él no arriesgaría 7,000 millones de dólares o esa cantidad estratosférica para que luego se la fueran a quitar, que era lo que representaba la compra de Banamex. No sabemos si fue Banamex que después del pleito que tuvo este empresario Larrea con el presidente por las vías, este enlace en el sur que es clave para el desarrollo del país, contribuyó a que Banamex tomara la decisión de ya no vender. Siempre va a quedar en la polémica. Yo te diría que aquí todos perdieron porque, bueno, también es muy cierto, el gobierno dejó de ganar una cantidad bárbara de intereses, ¿no? Más de 2,000 millones de dólares, ¿no? En fin, no sabemos si la jugada de Andrés Manuel López Obrador al decir que México necesita un banco y que podría comprarlo incluso con el apoyo de la opinión del ciudadano promedio, sea nada más meter más carnita al asunto para generar polémica en torno a esto. Germán Larrea, un empresario que nadie salió en su defensa en el buen sentido, porque también no se caracteriza por ser un empresario, digamos, solidario o socialmente responsable. La historia tú la conoces, yo la conozco, un hombre que a través de sus empresas ha depredado mucho el medio ambiente de este país, pero que eso no le quita que sea uno de los hombres más poderosos de México y de América Latina, el segundo hombre más poderoso, tengo entendido, según después del Slim. Entonces, guerra de titanes, guerra de colosos, donde la verdad tú y yo figuramos, pero en un muy tercer o cuarto plano, porque a lo más que podemos aspirar, que en el fondo a mí me da gusto, es que el servicio que te da un banco sea bueno y sea óptimo y sea de alguien responsable. En ese sentido yo respiré aliviado, te soy sincero y sé que a lo mejor sueno políticamente incorrecto, de que mi crédito, mis tarjetas de crédito que están en este banco no hayan terminado en manos de este empresario. Pero eso es una opinión muy personal. Pero fíjate que
lo que llama la atención de toda esta novela que estamos viendo con este tema de Banamex, la venta, de alguna forma la expropiación que se hace de algunas vías del tren de Ferresur, que precisamente el Grupo México también tenía. En fin, todas estas situaciones que se viven son de muy alto nivel y que quizás muchas veces hay cosas atrás que el ciudadano común y corriente no Juegos conocemos, de doble no banda, sabemos. de doble y de triple banda, Raúl. Totalmente de acuerdo. Y en este tema, precisamente del banco de Citibanamex, sí, me parece, a ver, primero me llama la atención que el presidente diga que necesitamos un banco cuando tenemos el Banco del Bienestar que está en proceso de consolidación, de creación. Yo te diría que está apenas naciendo el Banco del Bienestar, con una serie de deficiencias, con terribles, muchos problemas que ha tenido para esto y que a fin de cuentas sí no ha logrado una consolidación fuerte a pesar del apalancamiento que el gobierno mexicano le ha dado con el Nacional Financiera y con otros de estos organismos financieros económicos muy poderosos, muy fuertes. Pero aún así me parece que este tema de Citibanamex no ha quedado perfectamente claro cuál fue el beneficio en un principio de la posible venta y luego el retiro de Citibanamex para decir, bueno, no vamos, cuando el presidente dijo que a lo mejor sí lo podíamos comprar, es decir, el gobierno mexicano podría comprar Citibanamex y que incluso, bueno, se había atrevido a hacer algunos pronósticos de generación de impuestos. O sea, me parece que en este tema, que es un tema poco general, poco conocido, sí tiene que ver mucho que ver con este gran poder que se ha desarrollado por parte de muchos empresarios que han obtenido a lo largo del tiempo concesiones valiosas en minería, en telecomunicaciones y en muchos, y precisamente Germán Larrea es uno de esos hombres que cuando aparentemente vienen este tipo de análisis de si se va a expropiar, si se les va a quitar, cuál es el tipo de figura jurídica con la que están trabajando, pues no tienen el respaldo social, sino más bien hay como una observar con mucho cuidado de lado las acciones de empresas como esta. Totalmente de acuerdo. Aquí es cuando te das cuenta de que todas las empresas, perdón, de uno u otro modo, tienen una responsabilidad social para con sus, en el país donde trabajan. Por eso muchas empresas se comprometen socialmente en causas nobles, de ayuda, de apoyo, porque saben que llegará un momento en el que vivirán una crisis donde necesitarán del respaldo de la opinión pública. Creo que este no fue el caso del Grupo México, donde al final del día todos lo vimos caer en esta parte de su negocio y nadie dijo, oye, qué injusticia, oye, qué abuso, oye, qué extralimitación. Se dividieron las opiniones, Raúl, porque como bien dices tú, hay quienes dicen que fue una expropiación, pero hay quienes dicen que fue una recuperación de algo que es legítimamente del gobierno. Ese es el aspecto y yo creo que esa es la gran lección que va para muchos empresarios, ¿no? Comprométete más con tu comunidad para que el día de mañana que llegue la crisis, porque solo hay dos tipos de empresas, Raúl, las que ya han vivido una crisis y las que la van a vivir, y más en esta estructura de gobierno que tenemos actualmente. Sí, y tienes toda la razón en ese sentido, sí. La visión que hay de muchas veces el empresario es que no ha sido solidario socialmente con las personas, sí. Hay una visión. Mina pasta de conchos. Exacto. Bueno, te recuerdo, nada más por citar un ejemplo. Por citar un grave ejemplo de accidentes, de contaminación de ríos y ese tipo de circunstancias no le gustan mucho a la gente, no cae bien que una empresa de este tipo, que ha vivido del tema de las concesiones especialmente, que ha logrado de esa relación política económica que hay y que han obtenido estos beneficios. Y de esto puedo hablar desde luego de muchas empresas, como en su momento fue Telmex, como fue el Grupo México, como muchas de otras empresas que de alguna forma han vivido precisamente de concesiones que se dan a través del mismo gobierno en turno para explotar y que de alguna forma, bueno, pues les permite no solamente tener una buena utilidad, sino también en muchos casos, bueno, pues de alguna forma traficar con influencias y cosas de este tipo, ¿no?
Mucho en el contexto de lo que se conoce como capitalismo de cuates, que es algo muy común en este país, tú lo sabes, Raúl. Muchas de estas grandes fortunas, como estas que tú mencionas, no se habrían hecho en otro contexto de una competencia más de igual a igual. Se dieron por las conexiones. Hay quien dice que no se trata de empresarios, sino, bueno, eso lo dice el presidente, ¿no? Dice, no es ante empresarios, sino ante traficantes de influencias, ¿no? Y la verdad, para ser honestos, muchas de estas fortunas sí se hicieron más en función de las relaciones, del tráfico de relaciones y del dinero público, Raúl. Entonces, pues sí, son empresarios que aparecen en las revistas sociales, muy importantes, muy pesados, claro, todo muy influyentes, generan empleo, por supuesto, habrá quien diga quién los defiende, pero que finalmente al tiempo hay un juicio histórico y ahora pues con esto que estamos en esta lucha de poderes, de qué nuevo perfil agarra el gobierno, si es más de izquierda o más de derecha, pues salen a relucir todos esos vicios y virtudes, que es lo que nos lleva al otro tema, cómo se ve México en el exterior. ¿Cómo se ve México en el exterior? Y bueno, precisamente, mientras que en muchos países, especialmente de corte socialista, se reconoce, se observa, están atentos a lo que pasa especialmente en nuestro país. Bueno, hay países como el que acabamos comentando, que finalmente Perú pues está de alguna forma mencionando, criticando a nuestro gobierno, al gobierno del presidente López Obrador. Y me parece que hay razón. O sea, el gobierno mexicano, tú recordarás, también empezó pues con este tipo de reclamos que finalmente todos quedaron ahí, reclamo a la corona, por ejemplo, y todo lo que de alguna forma sucedió por el estilo personal, por esta forma en como el presidente López Obrador ha venido de alguna forma llevando este tipo de relación con otras naciones. Y sí, en esta polarización que hay, no solamente en México, en el mundo entero, sí, se van dando estas, digamos, reconocimientos y también rechazos, como ha venido sucediendo ahora con país. ¿Cuándo te ibas a imaginar que en Perú se declarara persona no grata al presidente de México, cuando normalmente era el hermano mayor, era el de las buenas intenciones, el de las buenas relaciones? Lamentablemente también muchas de las acciones que ha tomado nuestro gobierno mexicano, las alianzas que ha hecho con muchas otras naciones, pues desde luego también nos ha llevado a este tipo de polarización. Sí, hay que recordar que América Latina pues es una de las regiones más desiguales del mundo y que afronta también una lucha en este momento, precisamente de una lucha por una hegemonía de izquierda, que lucha con gobiernos que hemos visto que han estado cada vez conquistando más posicionamiento dentro de la izquierda, como también han tenido países, como en el caso de Perú, que regresan a la derecha, de buenas o malas maneras, si tú lo quieres, porque podrás argumentar los estilos y las maneras de cómo se derrocan los presidentes en América Latina, que es algo muy común. Pero ahí de manera natural, pues México se ha convertido en un líder de izquierda, pues, en estos países que ahora están emergiendo bajo esta nueva corriente política que pues es donde estamos metidos, nos guste o no, Raúl, porque así estamos. Bueno, aunque muchas veces, ya sabes, se cataloga según la experiencia, ¿no? Me parece que no se trata de izquierda o de derecha, que muchas veces así lo hemos venido viendo, sino se trata de calidad de vida de los ciudadanos, de libertades. Claro. Se habla, son muchas cosas. Entonces, a veces etiquetar a un país de esa forma me parece que a veces puede ser hasta injusto, ¿no? Válida la apreciación y tienes toda la razón, porque hoy más que nunca, más que hablar de izquierdas o derechas, que son términos que se acuñaron allá en la época de los 50 o 60, hay muchos matices en las que se combinan las tendencias precisamente para tratar de crear mejores sociedades. Y en ese juego estamos tratando de encontrar cuál es el mejor modelo para hacer que al final del día nosotros, el ciudadano promedio común, tenga una vida decente. Eso es lo que se trata. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl. Un saludo.